Vamos a arrancar nuestro tramo final de programa que hoy destinamos a movilidad, esto es a nuestra posibilidad de movernos en el municipio o ciudad donde vivimos y de hacerlo de forma que no haga daño, que no nos haga daño. Mañana es el Día Mundial Sin Coche, colofón en un montón de sitios de la Semana Europea de la Movilidad que comenzó el pasado 16 de septiembre. José María Montero, editor de Espacio Protegido en Canal Sur. Buenos días, Monti. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Esta jornada, para muchos, la jornada de mañana y esta semana, significa muchas cosas que podemos condensar. Bueno, yo creo que básicamente tampoco hay que hacerse grandes ilusiones con un día sin coche, en el sentido de que la reducción va a ser simbólica, pero sí que puede servir para reflexionar sobre alguna idea en torno a lo que tú comentabas, ¿no? A la movilidad en nuestras ciudades. Hay situaciones muy paradójicas que conviene recordar para tener presente de qué estamos hablando. Por ejemplo, la velocidad media en el centro de nuestras ciudades no ha variado mucho en un siglo. Quiero decir que estamos hablando de que en un coche en el centro de una gran ciudad difícilmente vamos a pasar de 15 kilómetros por hora, que es lo mismo que se obtenía con tracción animal hace 100 años, ¿no? Una situación muy paradójica. También resulta paradójico ver que estamos perdiendo la condición de peatones. A principios del siglo XX, un occidental medio recorría al cabo de un año unos 2.500 kilómetros y de esos 2.000 lo hacía a pie. Hoy cubrimos cada ciudadano aproximadamente en un país occidental unos 15.000 kilómetros y de los cuales solamente 500 lo hacemos a pie. Eso sí, madrugamos para ir al gimnasio o cogemos el coche los domingos para hacer senderismo, ¿no? Son situaciones muy paradójicas. Hemos creado ciudades difusas donde cada vez necesitamos desplazarnos más kilómetros para ir al trabajo o para hacer la compra. Eso significa también que discriminamos en las grandes ciudades al que no tiene vehículo. La movilidad sostenible es una cuestión también de valores y de respeto, es decir, de respeto a los niños, de respeto a las personas mayores, de respeto a los discapacitados, es decir, a los colectivos que no disponen de un vehículo o que no pueden usar un vehículo particular y que por tanto dependen de que la ciudad se haya pacificado, tenga zonas peatonales, tenga un buen servicio de transporte público. Y luego hay otra idea en la que a mí me gusta siempre insistir, no solamente en la cuestión de movilidad sostenible, sino en general cuando hablamos de cuestiones de medio ambiente. Y es que siempre nos asalta un cierto tecnooptimismo. Y pensamos que este problema, como otros muchos problemas ambientales, se puede solucionar desde el punto de vista de la técnica o de la infraestructura. Y posiblemente no haya un sector industrial que haya hecho un esfuerzo mayor en reducir el consumo de energía y las emisiones contaminantes que el sector del automóvil. Basta comparar un coche de los de ahora, de los modelos más modernos, sin necesidad ya ni siquiera de que sea híbrido o eléctrico, un coche un motor convencional, el consumo o la emisión de gases contaminantes con lo que emitía un coche hace 50 o 60 años. Pero si a esas ventajas le restamos un mayor uso de vehículos, un mayor número de desplazamientos, un mayor número de distancias recorridas, todas esas ventajas que nos aporta la tecnología se diluyen. Y con las infraestructuras pasa exactamente igual. Creemos que porque construimos más autovías, más rondas de circunvalación, mayores infraestructuras disponibles para el coche, resolvemos el problema. Y lo que hacemos es multiplicar el uso y colapsarlas prácticamente al día siguiente de inaugurarlas. José María Montero, Monti, muchísimas gracias por esta puesta en situación que nos parece necesaria en un lugar y en un espacio y en una ocasión de televisión como esta. Nos acompaña Manuel Calvo, que es socioecólogo. Manuel Calvo Salazar, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Canal Sur Televisión. Muchas gracias. Es licenciado en Biología, especializado en ecología aplicada, ¿verdad? Sí. Y es consultor al respecto, sabe mucho de urbanismo andaluz, por cierto, de ciudades andaluzas, ¿verdad? Exactamente. Este año hemos nombrado la Semana de la Movilidad Europea, la Semana Europea de la Movilidad. Cada año la Semana Europea de la Movilidad tiene un eslogan que quiere un poco centrarse en determinada perspectiva de reflexión. Ese eslogan este año es: elige, cambia, combina tu movilidad. Parece una invitación seria a reflexionar, ¿verdad, señor Calvo? Le pregunto si diría que la sociedad que somos está cada vez más presente esta oportunidad de reflexionar. Sí, está más presente no solo por los efectos negativos que tiene la movilidad en automóvil, exacerbada, de la que actualmente disfrutamos, entre comillas, sino porque cada vez son más visibles las alternativas, ¿no? Ajá. Entonces eso es algo muy importante, es decir, que la gente cada vez más se da cuenta que hay otras formas de movilidad, hay otras formas de acceder que tienen muchísimas más ventajas, y no solo en la cuestión ambiental, sino también en la económica o la social, ¿no? Yo le voy a pedir que me diga dos. Tiene muchísimas ventajas tomar opción y hacer un transporte distinto. Le voy a pedir que nos subraye ya las que le parecen dos imponderables ventajas, es decir, dos ventajas que no se pueden soslayar. Pues mira, en cuanto a la movilidad no motorizada, que es la que se produce pues andando o en bicicleta,
Cuando se tienen infraestructuras pues convenientes al respecto, estos medios de transporte son más rápidos, por ejemplo, para llegar a cualquier sitio en medio urbano que cualquier otro, ¿no? Entonces, eso es una ventaja muy interesante, ¿no? Y por otra ventaja es la económica. Es decir, resultan muchísimo más económicos estos medios de transporte no motorizados, porque prácticamente no cuestan nada, que otro tipo de movilidades, pues como la del automóvil, que siempre es un aparato que resulta caro, ¿no? Seguramente la perspectiva ecologista, que todo esto es siempre muy vinculada a este tipo de planteamiento de reflexiones, dice sí tiene ventajas y hay causas por las que no son consideradas esas ventajas. Antonio Luna, Ecologistas en Acción, Cádiz, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar en Canal Sur Televisión. ¿Qué es lo que tiene la sociedad que somos que consigue que no se tenga en cuenta la obvia necesidad de cambiar nuestro modelo de transporte, nuestro modelo de movilidad? Bueno, pues es que en realidad hay una falsa libertad de elección. Nosotros lo que decimos es que ese lema que has leído antes de esta Semana de la Movilidad Europea de este año, en realidad deja toda la responsabilidad al ciudadano cuando las políticas que se están haciendo promueven todo lo contrario, ¿no? Un ejemplo muy claro, ya que hablo desde Cádiz, pues lo tenemos ahora mismo en los accesos a la ciudad de Cádiz, que bueno, como sabéis, ese nuevo puente que está a punto de inaugurarse supone duplicar los carriles de acceso motorizados a la ciudad, que pasan de 6 a 12, ¿no? Eso es una obra que con una inversión de 500 millones de euros o más, y que realmente no está compensada ni muchísimo menos con políticas para favorecer la movilidad sostenible, ¿no? Eso es un ejemplo claro de las políticas que se están haciendo. Póngame dos pautas de movilidad sostenible. Póngame, por favor, Antonio, 2 pautas de movilidad sostenible que debería el responsable político que construye el puente, segundo puente sobre la vía de Cádiz, tener en cuenta. Es decir, ¿qué falta para complementar el puente? Habría que establecer determinada circulación obligatoria en bicicletas, determinada obligación de circular en transporte público. ¿Qué habría que hacer? Bueno, realmente es que esa infraestructura, en 20 años que lleva desde que se empezó a hablar de ella, nunca ha llegado a justificarse. O sea, realmente que Cádiz necesitara más accesos motorizados es una cuestión discutible. En cualquier caso habría que razonarlo. Pero una cosa que hemos aprovechado esta semana de la movilidad desde los colectivos ciclistas y ecologistas es para reclamar que una vez que el tercer acceso esté operativo, en el puente Carranza, que es un puente con una pendiente mucho más apropiada, ¿no?, para la circulación de bicicletas y de peatones, se elimine el carril reversible y se cree una vía ciclista y peatonal que permita comunicar Cádiz y Puerto Real, que son dos poblaciones que están separadas por menos de 1,5 kilómetros, ¿no? En el tercer acceso había previsto una obra, una plataforma reservada para tranvías, que finalmente todavía, en un futuro a lo mejor se construye, pero no se ha creado. Quizás ese puente no tendría que haberse abierto o no debería abrirse hasta que la obra, tal y como está prevista, ¿no?, con infraestructura también para el transporte público, estuviera también acabada, ¿no? Pero vamos a ver, estamos ejemplificando, lo está viendo nuestro experto, socioecólogo, Manuel Calvo, estamos ejemplificando con Cádiz, podemos llevar el ejemplo a muchas partes de Andalucía. Para quienes no son de Cádiz, están con nosotros esta mañana, digamos que habla Antonio Luna del segundo puente sobre la bahía, que ha querido enfrentarse a una situación que desde décadas, Antonio, es de aglomeración y atasco insufrible en la entrada de la avenida de Cádiz, ¿sí o sí? Bueno, eso no es del todo cierto. ¿Ah, no? Realmente la apertura del carril reversible en el puente Carranza en el año 2007 solucionó fundamentalmente los problemas de saturación que había en el puente por un problema de cuello de botella de grandes vías de vías de alta capacidad, ¿no?, de la autopista y de la nacional, que desembocaban en un puente con una sección mucho menor, ¿no? Y solucionó los grandes problemas. En cualquier caso, la cuestión, y de lo que un poco yo creo que deberíamos reflexionar, es si la solución a un problema de saturación de automóviles en una ciudad se soluciona con la construcción, con el aumento de la capacidad viaria para el automóvil, ¿no?
o si la solución a esos problemas deberían estar en el fomento y el desarrollo de otras infraestructuras, otras medidas para favorecer otras alternativas de transporte. Y eso es lo que aquí en ningún caso se ha puesto sobre la mesa. Vamos a preguntar a nuestro socioecólogo si hay ciudades que lo hacen especialmente bien en Andalucía para que podamos contar un ejemplo en contrario, ¿no? Es decir, se ha tomado una buena opción. Pero antes saludemos, porque también está con nosotros, en este caso desde Almería, miren qué arco abrimos de movilidad, desde un punto de luz Cádiz a un punto de luz Almería en Andalucía esta mañana. Allí está con nosotros la concejala de movilidad del Ayuntamiento almeriense, María Vázquez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, antes de empezar a hablar de la movilidad que le atañe como responsable político, tenemos noticia de última hora de que se ha producido una explosión en el Parque Tecnológico de Almería a causa de un incendio allí declarado y que habría 4 personas heridas. No sé si tiene información que pueda compartir con nosotros. Sí, ahora mismo la misma información que tiene usted tenemos nosotros. Tenemos varios heridos por quemados graves. Se ha desalojado el edificio porque hay productos inflamables para no que hubiese otra deflagración. Y bueno, está ahí el 061, los bomberos atendiendo a los heridos y esperemos que no pase solamente, que no pase de más heridos, que no haya ningún problema más. ¿Algún dato tiene de la causa de la explosión que se ha producido? No, ahora mismo no tenemos ningún dato. ¿Y del estado de los heridos? Bueno, parece ser que hay un herido muy grave porque tiene casi todo el cuerpo quemado, aproximadamente el 90%, y el resto son quemaduras graves, pero en menos porcentaje del cuerpo y están siendo tratados en las propias ambulancias. El herido más grave creo que ha sido trasladado a Sevilla incluso. María Vázquez, gracias por compartir esa información que tiene como responsable municipal de la ciudad de Almería. Por cierto, usted ha sido en esa ciudad también concejala de Cultura, ¿verdad? Permítame la pregunta. Sí. Lo ha sido, ¿verdad? He sido diputada de la Diputación Provincial de Cultura, sí, pero bueno, es que está muy vinculado. Yo quiero decir exactamente eso, por esa vinculación le pregunto, entre esta consideración de una reflexión a propósito de movilidad y la cultura de la ciudadanía. ¿Hay una conexión de verdad estrecha? ¿Existe? ¿Es un elemento cultural? Debería existir. Yo creo que una de las labores que tenemos que tener la Administración Pública es esa campaña de sensibilización a los seres humanos, ¿no? A los ciudadanos, porque somos seres de hábito y nos cuesta cambiar la rutina que tenemos actualmente, y este tema del medio ambiente, de intentar compartir el transporte, de utilizar transportes más ecológicos, más sostenibles y con menos impacto ecológico, pues tiene que llevar impepinablemente una campaña de sensibilización, porque ahora mismo, bueno, pues utilizamos lo más cómodo que es para nosotros, que no siempre es lo mejor para el medio ambiente. Así que bueno, yo creo que es una asignatura pendiente y tenemos que esforzarnos no solo en ponerle los medios para utilizar el transporte urbano o la bicicleta o otros medios de transporte, sino para concienciarles del porqué, ¿no? De esa cultura que, como bien dice usted, tiene que sensibilizarse la gente. Señora Vázquez, parece de cajón, que dicen en el pueblo de alguno, de cajón de madera de pino. ¿Cómo es posible que haya discrepancia política en torno a esto? Parece que todo el mundo tendría que estar de acuerdo con el planteamiento teórico de es necesario buscar alternativa de movilidad que no contamine tanto, que no nos haga tanto daño, que utilice mejor el espacio, que nos permita llegar con menos estrés a los sitios, etcétera. ¿Dónde están las discrepancias? ¿Por qué hay discrepancias políticas en torno a esta cuestión? Bueno, en realidad en el objetivo principal no creo que haya discrepancia política. Quizá existe en cuanto al medio. Ahora mismo hay, a través de la Unión Europea y de otra serie de políticas a nivel estatal, muchísimas facilidades para utilizar otro tipo de transporte. Como bien saben ustedes, el IDAE, por ejemplo, da subvenciones a empresas y entidades pues para el transporte al centro de trabajo, ¿no? Para utilizar transportes colectivos, incluso un autobús subvencionan parte de ese billete o de ese coste. O sea que la concienciación existe. Quizá a lo mejor algo que trasciende más a nuestro entender, que es el tema del carburante, o a nivel económico, que puede existir pues algún tipo de debate. Pero a nivel del objetivo, del porqué o de la causa ecológica, yo creo que estamos todos a una. ¿Está de acuerdo Manuel Calvo, nuestro socioecólogo? Quería preguntarle, conoce bien el urbanismo en Andalucía. ¿Cuál es la salud de las ciudades de Andalucía como término medio en torno al planteamiento de esta necesidad alternativa? Manuel. Bueno, hay una cuestión que yo quería poner encima de la mesa, ¿no? en el debate que estamos teniendo, ¿no? Sí. Y algo ya ha apuntado Antonio y también María. Es una cuestión de decisión política, efectivamente, pero no de decisión política sobre cuándo hacer una campaña de concienciación o qué medio de transporte utilizar. El problema fundamental que tenemos en la ciudad y en el medio urbano se producen aproximadamente el 80% de los viajes, es decir, que no es un problema de movilidad metropolitana, sino más bien urbana. En nuestras ciudades, en toda Andalucía, entre el 70 y el 80% del espacio de la calle se destina al automóvil.
Y esa es la gran paradoja. Es decir, en ciudades mediterráneas... Entre el 70 y el 80% del espacio disponible. Exactamente. En ciudades mediterráneas donde hemos vivido el espacio público, este espacio público, con mucha tradición y con mucha intensidad, resulta que en los últimos 30 o 40 años hemos decidido, y eso ha sido una decisión política, destinar entre el 70 y el 80% de este espacio a la circulación del automóvil, que recuerdo es un uso urbano que expulsa a todo lo demás. Y esa es la toma de partido que hay que hacer. Es decir, hay que decidir políticamente empezar a reducir este abuso de ocupación de espacio urbano por parte del automóvil y destinar ese espacio que quedaría libre a otros medios de transporte. ¿Pero ha sido decisión política o ha sido un dejar crecer la cuestión, como venía demandando la tecnología, el avance de los coches, etcétera? Ha sido ambas. Es decir, una cosa es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, hay un aparato que sale nuevo, que empieza a extenderse, que es el automóvil, y entonces el poder político legisla y reparte ese espacio público en beneficio de ese medio de transporte. Nos hemos dado cuenta, hay muchas ciudades en Europa que ya lo están haciendo, incluso en Estados Unidos, se han dado cuenta que este camino es equivocado, que no se puede abusar tanto del automóvil, no estamos diciendo tampoco que desaparezca el automóvil, simplemente que haya un reparto más justo de este espacio público, y esa es la decisión política fundamental que hay que tomar, ¿no? Atascos fundamentales enormes, en fin, inasumibles. Un servidor ha tenido ocasión de ver bastantes en Estados Unidos, una ciudad tan expansiva y desordenadamente expansiva como la ciudad de Miami, por ejemplo, en el sur de Florida. Exacto. Con autopistas con 6, 7, 8 carriles por cada sentido, completamente atascados. Ha visto atascos a la entrada de París, atascos en todos sitios, ¿no? Sería casi una... ¿Hay alguna ciudad que lo haga especialmente bien entre nosotros? ¿Entre nosotros te refieres a las ciudades andaluzas? ¿Andalucía? Pues un ejemplo clarísimo, que además es un ejemplo reconocido internacionalmente, es el caso del fomento de la bicicleta como medio de transporte en la capital, en Sevilla, ¿no? Durante los últimos 7 y 8 años, en Sevilla se inició una política de fomento de la bicicleta del 2004-2005, y esto ha supuesto un incremento que ha multiplicado por más de 10 el número de ciclistas en Sevilla. Y déjame que te diga una cosa, sí. Es un caso reconocido internacionalmente por este hecho. Es decir, nunca en el mundo ha sucedido que una ciudad que tuviera aproximadamente un reparto modal, que es como denominamos los técnicos esto, un 0,5% de viajes en bicicleta, haya llegado actualmente a casi un 6% de reparto modal en bicicleta. ¿Cómo está la cuestión de la bicicleta en Almería? María Vázquez, concejala de movilidad. Bueno, pues nosotros hemos seguido el modelo de Sevilla. El plan de la bicicleta que sacó la Junta de Andalucía a través de los fondos FEDER lo hemos implantado, y como decía Manuel, en este caso muchas veces el político se mueve por la demanda ciudadana, ¿no? En este caso el Ayuntamiento ha sido valiente y ha decidido hacer ese carril bici, aunque no era una prioridad para el ciudadano, pero nosotros creemos también que ese 0 y pico % que tenemos ahora mismo de ciclistas se potenciará, porque hemos conseguido conectar la mayor parte de los barrios de Almería con el carril bici. Se pretende aumentar, de hecho, y esperamos llevar a ese 6% de Sevilla, que yo creo que lo conseguiremos, vamos. Antonio Luna, ¿es la bicicleta la grandísima alternativa por encima del transporte público? Antonio Luna, Ecologistas en Acción, Cádiz. Bueno, no debería ser una alternativa al transporte público, debería ser una alternativa al coche, ¿no? No, le pregunto... Sí. Le pregunto si la bicicleta es la gran alternativa, casi por encima del transporte público. Es decir, no es que sea alternativa frente al transporte público, sino considerando las dos como grandes alternativas a la movilidad habitual de coger el coche. Sí, no, lo decía porque sí ocurre que en muchas ciudades al final digamos el sector social que finalmente es usuario del transporte público y de la bicicleta, pues es finalmente el mismo, y a veces no se pasa de determinadas cuotas, ¿no? de uso, ¿no? de ambos modos, ¿no? Yo creo que en nuestras ciudades son especialmente idóneas para la circulación de la bici, ¿no? O sea, para la movilidad en bicicleta. Yo soy ciclista urbano desde hace décadas y he circulado por muchas ciudades, tanto andaluzas como de otros muchos sitios, y realmente el principal obstáculo que tenemos en las ciudades andaluzas para el uso de la bicicleta es la invasión por el tráfico motorizado del espacio público, como estaba comentando antes Manuel Calvo. O sea, Manuel Calvo, sí, la clave es ese reparto del espacio. Hay que redistribuir el espacio viario, el espacio público, y destinar, bueno,
Por lo pronto la experiencia de Sevilla con vías específicas para la bicicleta creo que está siendo muy exitosa, ¿no? Como estáis comentando, y bueno, ese es el planteamiento que hace el Plan Andaluz de la Bici, ¿no? En un futuro quizás tenemos que ver la bicicleta circulando quizás por todas partes, ¿no? Y compartiendo también espacio en la calzada cuando consigamos calmar mucho más el tráfico, ¿no? Pero si la otra opción, la apertura de... Sí, Antonio, sí, si la otra opción es el transporte público, uno también tiene ganas de, y sobre todo contando con la oportunidad de preguntarle a una responsable municipal como María Vázquez en Almería, si es una prioridad de verdad, a su juicio, en los gobiernos municipales, cuidar de la calidad del transporte público que se oferta como alternativa a los ciudadanos. Hombre, sí, en el caso del transporte público yo creo que este ayuntamiento, como muchos otros supongo, está continuamente reinventándose, ¿no? Reinventándose, ahora mismo la flota que tenemos de coches tiene máximo 3 años de vida, o sea que son bastante nuevos, son totalmente accesibles, tienen su espacio para minusválidos, su espacio para bicicletas, para carros de bebé, intentamos cumplir las mínimas frecuencias, que llegar a todos sitios y bueno, yo creo que es una máxima el tema de que el transporte público se convierta en prioridad. De hecho, esta Semana Europea de la Movilidad, el domingo ha sido el día de transporte urbano gratuito para todos aquellos que no solían cogerlo, también se animen y vean lo rápido que pueden acceder a todos los puntos de Almería en el transporte público. O sea que dentro de nuestras competencias intentamos fomentar el transporte público lo máximo posible. María Vázquez, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Almería, gracias por atendernos y gracias por la información sobre la última hora de ese incendio en el Parque Tecnológico almeriense con 4 heridos, uno de ellos muy grave, nos ha contado usted. Ojalá muchísimas gracias a vosotros. No sea más. Gracias. Y buenos días. Gracias, Antonio Luna, Ecologistas en Acción Cádiz, por ayudarnos a contar y comentar esta realidad del Día Mundial del Coche mañana, sin coche, colofón para la Semana Europea de la Movilidad. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Y gracias, Manuel Calvo. Manuel Calvo Salazar. Es nuestro socio ecólogo con un gran prestigio, por cierto. Conoce mucho del urbanismo y de esta preocupación por respirar, que es lo que está tratando esta jornada, ¿no? O estas jornadas, esta semana. Exactamente. Muchísimas gracias y buenos días. A vosotros. Bueno, vamos con...